arrancamos este miércoles con temas de salud. Y mire, usted que nos está viendo, también es para los hombres, pero sobre todo las mujeres que nos están viendo, vamos a tocar el tema de los abortos de repetición. O sea, el doctor nos va a explicar a fondo qué es, pero si usted ha tenido o conoce de alguien que ha tenido un aborto espontáneo, es muy importante que escuche los consejos de un especialista. Por eso hemos invitado, ya lo conoce usted muy bien, desde Tampico, Tamaulipas, viene aquí el doctor Víctor Marín. Doctor, muy buenos días, buenos días, Jackie, buenos días, Nelly, buenos días, René, recién desempacado de Tampico. Exacto. Con aire de mar. Aprovechó el fin de semana. Claro, así es. La arena aquí toda pegada. Oiga, pues miren, como bien decía René, esto no solamente es para mujeres, también es para hombres, así que si usted está por ahí y ha tenido, tiene o conoce una persona que tiene este tema, este problema de que ha perdido un bebé y ha perdido otro bebé, le llaman aborto de repetición, aborto recurrente, aborto habitual. El término médico es pérdida gestacional recurrente, la pérdida de 2 o más bebés en la primera mitad del embarazo. Abortos, básicamente. Ahora, algunos números para orientarnos. ¿Qué tan frecuente es el aborto? El aborto, de alguna manera, podríamos considerar que es un tipo de selección natural. Al menos del 10 al 20% de los embarazos pueden perderse a manera de aborto, de manera muy temprana, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo. Podría ser un número más grande porque ahora nos damos cuenta que hay mujeres que apenas tuvieron la prueba positiva de embarazo y después ya no se dio nada, ya no se vio nada en el ultrasonido. En pérdida gestacional recurrente nos referimos a bebés que sí se detectaron en el ultrasonido y que posteriormente ya no avanzaron. ¿Qué tan frecuente puede ser que una mujer que ya tuvo un aborto, 15% de posibilidades, en el siguiente embarazo pueda tener otro aborto? Aproximadamente el mismo porcentaje, o sea, un aborto en el pasado no significa prácticamente nada en la salud de la mujer, en su pronóstico reproductivo, un aborto. Pero cuando ya tuvo 2 consecutivos, la posibilidad, el riesgo de que el siguiente embarazo termine nuevamente en aborto puede irse al doble, entre un 20, 25 hasta un 30% de riesgo de aborto. Y si ya tuvo 3 abortos consecutivos, el riesgo de que el siguiente sea aborto sube a un 40-45%. ¿Cuál sería el principal factor de riesgo en términos generales en una mujer sana de tener un aborto de repetición? La edad. Entre más edad, más riesgo de aborto. En una mujer de 30 años aproximadamente, entre los 20 y los 30 años, el riesgo puede ser 10, 15, máximo 20%. Pero si nos vamos un poquito más allá en mujeres de 35 años, este riesgo puede ser del 25 al 30%. Si nos vamos más allá a los 40 años, el riesgo puede ser del 40%, 4 de cada 10 embarazos terminarían en un aborto. Y más allá, todavía 45 años, pues el riesgo de aborto puede ser de entre un 50 hasta un 70, 80%. Es un riesgo muy alto. Entonces, estos son factores que tiene usted que tomar en cuenta. Ahora, aborto de repetición tiene unas causas muy específicas, tiene una serie de enfermedades muy específicas que voy a tratar de enlistar y que voy a tratar de comentarle cómo hacemos el diagnóstico, cómo tratamos de corregirlo. Una situación muy importante son alteraciones en la forma, en la anatomía, en la estructura de la matriz del útero. Desde malformaciones, hay niñas, hay bebés que nacen ya con alguna malformación en el útero, no se formó de manera adecuada, hay un tabique, son 2 úteros en vez de 1, 2 úteros pequeños, pero también puede ser que en la edad, en el camino de la edad de los años, pueda tener pólipos dentro de la matriz, como unas bolitas ahí raras. Miomas dentro de la matriz también es una causa que puede provocar abortos de repetición. En estos casos, cuando tenemos este problema, es frecuente que pidamos hacer un estudio para revisar el interior de la cavidad uterina. El interior del útero es como un viaje fantástico ver esta cavidad. El estudio se llama histeroscopía o histeroscopia. Ahí podemos detectar estos problemas.
También tenemos enfermedades autoinmunes. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea. Bueno, las mujeres que tienen estas enfermedades autoinmunes frecuentemente tienen pérdida gestacional recurrente. También pueden ocurrir algo que se llama síndrome antifosfolípido y también en ocasiones algunas otras enfermedades que se presentan en el embarazo. Debuta la mujer con enfermedad autoinmune durante el embarazo. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues mira, la historia clínica, los antecedentes son muy importantes. Si usted, amiga, tiene el antecedente en su mamá, tía, hermana, hermano, de que hay una enfermedad autoinmune, cuidado. Usted puede tener esta misma enfermedad, acérquese con su ginecólogo antes de pensar en un embarazo para que le hagan estudios y traten de detectar si usted tiene este mismo padecimiento y entonces tratarlo desde antes. Pero también hay que decirle que puede tener riesgos ella misma por su enfermedad de algunas complicaciones. Entonces no lo deje pasar, no lo deje al azar. Oiga, doctor, pero Dígame. si ya se embarazó y no lo planeó y corre el riesgo, ¿se puede hacer algo? Sí, tenemos medicamentos para controlar la enfermedad en sí, llámese lupus, artritis o alguna otra. También podemos usar algunos medicamentos como aspirina dosis baja, algún anticoagulante que nos ayude en estas situaciones. Algunas de las enfermedades que también afectan y que pueden provocar aborto de repetición, aborto recurrente, pérdida gestacional recurrente, son enfermedades de la coagulación. Hay situaciones en las cuales esta enfermedad provoca que haya trombosis, que los vasos sanguíneos, sobre todo los más chiquitos, los más delgaditos, se tapen. Y esto afecta el desarrollo de la placenta, el desarrollo del bebé. Cuando detectamos esto, que también puede pensarse cuando su familia, mamá, papá, tíos, hermanos, hermanas, han tenido, por ejemplo, una trombosis en las piernas o algún otro problema cerebral, una embolia, sobre todo cuando están muy jóvenes, ahí podemos pensar que usted podría tener este tipo de enfermedades y ahí podemos usar algún tipo de anticoagulantes, una dosis baja de aspirina para prevenir complicaciones. En algunos casos el problema son infecciones, que pueden ser infecciones sencillas, infecciones vaginales, alteraciones de la microbiota famosa que pueden afectar la vagina, el endometrio, la matriz. Todo esto también puede favorecerlo. ¿Qué otra situación podría ser? Enfermedades que le llamamos endócrinas, enfermedades hormonales. La más típica es la de la tiroides, el hipotiroidismo, cuando la tiroides funciona a un nivel menor de lo normal y en estas ocasiones puede no solamente tener un aborto, sino también afectar su salud, problemas cardíacos, problemas de la presión arterial, del colesterol, en fin, muchos problemas. Entonces, es conveniente también ahí hacer estudios de la tiroides. El tratamiento es muy sencillo cuando se detecta este problema, pero es muy importante detectarlo y detectarlo a tiempo. ¿Qué otras situaciones podrían ser? Pues mira, René comentaba de los varones. Poco se nos toma en cuenta en esta situación. Todos pensamos Sí, que tenemos no, que la tener, mujer. sí, desde la posibilidad de un problema cromosómico, un riesgo importante de aborto de repetición son los problemas genéticos, problemas cromosómicos. Entonces, ahí tenemos que pensar también en la posibilidad de que la mamá o el papá tengan algún problema cromosómico, algún problema hereditario. Pero también el tema de salud en general, tenemos que cuidarlo tanto en la mujer como en el hombre. El tabaco. El alcohol, el tabaco, las drogas, la estrés, doctor, obesidad, tiene el que ver, estrés, sí. Porque sí. las mujeres se estresan mucho de que quieren embarazarse y dicen no pega y no opera por el estrés, tiene mucho Sí, que ver. el estrés es un factor muy importante también. Entonces tenemos que recomendarle a usted, amiga, y también a usted, amigo, que nos está viendo, desea un bebé, hay que cuidarse. No solamente la mujer, tiene que cuidarse usted también desde al menos 3 meses antes, una buena alimentación, hacer ejercicio, estar en su peso, no fumar, cuidado con el alcohol, nada de drogas y también suplementación, porque hay otro problema. ¿Cuál? ¡Ay! Otra vez. Porque hay otro problema que se llama deficiencia de vitamina D. ¿Sabían ustedes que 2 de cada 3 adultos en México
tenemos, bueno, más bien tiene, porque yo no, tomo mi suplemento diariamente de vitamina D. Esto afecta notoriamente la fertilidad y el tema del embarazo, la formación, el desarrollo del bebé. Pues puede ser, pero la verdad necesitamos bastante sol y con poca ropa. Entonces, ándale, en Tamaulipas. sí, en la playa, por ejemplo. En la playita. Sí, y sin protector solar, sin gorra, sin sombrero. Entonces, Mejor no hay lo que hacemos. tomármelo. Mejor tomamos el suplemento. Todo eso ayuda mucho. Oiga, doctor, dígame. cuando el problema es genético, ¿es recomendable hacer un embarazo in vitro y luego implantarlo o no se recomienda mucho? Ahí tendríamos que ver exactamente qué tipo de problema tiene, porque algunos podemos predecir la probabilidad y claro, se podría hacer en una fertilización in vitro, se puede hacer un diagnóstico antes de la implantación, ¿sí? También el tema de la edad del varón, fíjate que también puede ¿sí? No, afectar. No, que no Sí, importa sí que puede. hasta los 80. Escuchemos al especialista. Sí, hay algo que se llama fragmentación del DNA, alteraciones del material genético en los espermatozoides, y esto, además del tabaco, el alcohol, las drogas, el sedentarismo, la obesidad, también la edad. No hay una edad exacta, Ya son pero espermatosaurios. entre más edad, más espermatozoarios. Exactamente. Ahora, todo esto, ¿cómo podemos prevenirlo? Que Eso. otra vez es la idea, ¿no? Siempre tenemos esa idea, esa intención. Pues acuda a su ginecólogo, acuda con el especialista, con el experto antes de su primer embarazo, antes del segundo, del tercero, del cuarto, no importa cuántos embarazos haya tenido, no importa si el anterior fue normal o no, siempre, siempre, siempre tiene que ir a estudios. Ahí en un estudio, por ejemplo, Bueno. una coagulación, estudio de coagulación, Muchas ahí nos damos preguntas cuenta. Nos ha dado muchísima información. Creo que son muchísimas las causas por las que Muchas. tenemos esta situación. Así que, ¿qué tal si se queda con nosotros? Perfecto, Volvemos con todo con usted gusto. después del corte. Si tiene preguntas, mándenlas al WhatsApp. Ya regresamos. Tampico. El doctor Víctor Marín, porque este tema sí tiene todavía mucho más que investigarle y debemos de verdad estar muy bien informados para evitar cualquier complicación y sobre todo lo que tenga que ver con la salud. Mi querido Doc, vamos a continuar. Hay Claro que preguntas sí, con ya todo llegaron gusto. Aquí de nuestro Vamos a público. contestar las Mira, preguntas. dice la señora Laura de Torreón, tuve ya 2 abortos de este tipo, ¿no? Espontáneos, y no he podido embarazarme. ¿Esto tiene relación? Fíjate que no necesariamente, ¿eh? Mira, en términos generales, en español la terminología es así. Esterilidad, la dificultad para embarazarse. Infertilidad, la dificultad o imposibilidad de llevar un embarazo sano al término. No necesariamente están relacionadas, pero sí habría algunas enfermedades en las cuales inicialmente puede embarazarse, puede tener abortos y después, lamentablemente, no poder embarazarse. Por ejemplo, un legrado mal realizado, un legrado mal hecho, una infección dentro de la matriz puede hacer que después de un aborto la mujer quede con dificultad, imposibilidad para embarazarse nuevamente. Sí. Ay, qué interesante. Pilar de Guadalajara nos ha escrito y ella dice que si esta situación del aborto repetido puede ser algo hereditario genéticamente. Sí, aunque no es tan frecuente que sea algo hereditario, sí lo puede ser. Ya platicamos acerca de las causas, desde problemas de la anatomía del útero, problemas autoinmunes, enfermedades endócrinas, infecciones, problemas de la coagulación y algunos otros. La verdad es que cerca de la mitad de las veces no podemos establecer la causa exacta y las enfermedades congénitas hereditarias pueden ser una parte pequeña pero importante en la causa de estos abortos de repetición, esta pérdida gestacional recurrente. A ver, aquí tenemos a Daniela de Chalco que dice, ¿cuándo debo de buscar atención especializada? Excelente, pues mira, la recomendación inicial es en todos los casos en los que desees embarazarte, acude con el especialista, acude con el ginecólogo desde 3 meses antes de iniciar el intento de embarazo, 3 meses antes al menos, para que te haga una revisión, al menos peso, presión y estatura, biometría hemática, química sanguínea, insulina. Podemos agregar ahí algunos estudios como pruebas de coagulación, alguna prueba de la tiroides. Ahí se pueden detectar muchos de estos problemas, además de la historia clínica, donde pueden detectar si tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, tu hermana han tenido una enfermedad que tú también podrías compartir. Ok.
Mi querido Doc, aquí también otra de Erika de Ecatepec y dice, ¿qué tipo de estudios suelen recomendarse para investigar un aborto de repetición? Excelente. Platicábamos de, por ejemplo, el estudio de la matriz por la parte interna. Esto se llama histeroscopía, puede ser también histerosonografía, ultrasonido, histerosalpingografía, son estudios que se solicitan en estos casos. Búsqueda de enfermedades autoinmunes, síndrome antifosfolípido, hay que buscar anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos antifosfolípido, también la posibilidad de algún problema hereditario. En ocasiones tenemos que hacer análisis de cromosomas, a veces del aborto, a veces del tejido del aborto y también del papá, de la mamá. También algunos otros estudios de coagulación son importantes, estudios de la tiroides, sobre todo la diabetes mal controlada puede ser causa de aborto recurrente, aborto de repetición, el sobrepeso, la obesidad también puede favorecerlo. Entonces estos serían los estudios básicos y en un momento dado algunos otros estudios, por ejemplo en el caso del varón, si el varón es de edad avanzada, si el varón tiene alguna enfermedad, si el varón fuma mucho, toma mucho, pues también eso es importantísimo. Ya ven que sí es importante los hombres. Sí. Muy verdad. Y creo que también algo que es muy importante, que justo Pablo nos hace esta pregunta, es que muchas veces pensamos en el aborto y vemos las consecuencias físicas, pero no vemos las consecuencias emocionales y energéticas que puede tener la pareja, no solamente la mujer. Entonces, qué importante ver eso. Él dice, ¿cómo puedo acompañar a mi pareja que está viviendo abortos recurrentes? Ella lleva 3 pérdidas. Mira, es algo realmente muy importante. Gracias por la pregunta, gracias por este comentario. Aunque no es tan frecuente la pérdida gestacional recurrente, afortunadamente ocurre en cerca de 1 al 5%, o sea, 1 de cada 20, 1 de cada 30, 1 de cada 100 mujeres tal vez podría tener este problema. En números pareciera que no es tan importante. Sin embargo, el hecho de que una mujer tenga una sola pérdida es un impacto psicológico y emocional muy fuerte. Es una esperanza, es el hecho del deseo de traer al mundo un nuevo ser, dar vida, esa capacidad, ese milagro que tiene la mujer de dar vida, de ofrecer un nuevo ser al mundo. Entonces es muy importante, si la mujer tiene este problema, hay que acompañarla, usted que es su pareja, usted que es su familia, hay que acompañarla. Y si es necesario, además de darle ese apoyo psicológico y emocional en casa, también llevarla con un profesional de la salud mental, un buen psicólogo, un especialista en psicoterapia, puede serle de mucha ayuda. Oiga, doctor, lo que le decía hace rato del estrés, está tranquilo, porque he escuchado muchos casos que se tensan tener un hijo y cuando ya se relajan y dicen, no, ya no quiero, ya me cansé, es cuando se embarazan. Sí, es cierto. Nosotros. Sí, es cierto. Sí, él estaba muy estresado, pero ya... No, estábamos, sí, tuvimos a nuestro primer hijo y luego a Diego, que ya lo conocieron ustedes. No se daba y no se daba y no se daba. Pasaron 7 años y estábamos así ya. Y el día que en esa temporada en la que dijimos, no, ya no, estábamos en Estados Unidos, vamos a adoptar, nos relajamos. Esa semana embarazamos. ¿Ves? El estrés sí, el estrés es un factor importante también para pérdida de gestacional. Fíjate que también el café, si tomas demasiado café, se ha relacionado con la posibilidad de aborto. Wow. Una tacita al día no va a darte ningún problema, pero no te tomes 4, 5, 10 tazas porque podría eso favorecer la pérdida del embarazo. Bueno, a ver, aquí tenemos a Paula que dice, ¿qué señales o síntomas deberían motivar una consulta inmediata? Excelente. Mira, de primera instancia, si tienes un retraso menstrual de 3 días es suficiente. 3 días de retraso menstrual para hacerte una prueba de embarazo en orina. Con eso es suficiente para saber que estás embarazada. Desde ese momento ya deberías haber estado previamente en contacto con tu ginecólogo y decirle, doctor, ya estoy embarazada, ¿qué sigo haciendo? Bueno, pues ya estás tomando tus multivitaminas con ácido fólico, probablemente con omega 3, también la vitamina D. Y si hay cualquier sangrado después de eso, cualquier sangrado se considera anormal. Por definición, durante el embarazo no debe haber sangrado y por definición cualquier sangrado se considera un signo de alarma. Oye, doctor, y hablando de eso, cuando entre mi hijo mayor y el hijo menor tuvimos un aborto espontáneo, pero el doctor ya nos estaba platicando que muchas mujeres abortan sin darse cuenta, ¿sí? Que de repente les viene un periodo muy abundante en el sangrado
y que ese probablemente haya sido un embarazo que no se logró. Sí, mira, es cierto, te decía que ahora con estas pruebas de embarazo tan sensibles nos damos cuenta más temprano de que la mujer está embarazada, estuvo embarazada y de repente tuvo ese retraso de 3 días, 4 días, una semana y luego viene un sangrado abundante, un poco más abundante de lo normal y la prueba se vuelve negativa. Ahora les llamamos embarazos químicos, embarazos que solamente se detectaron por una prueba y que lamentablemente pues terminaron de manera muy temprana. Lo más probable es que ese bebé no se desarrolló de manera más adecuada porque traía alguna malformación congénita, algún problema metabólico, algún gen. No sabemos la causa, probablemente nunca la podamos saber, pero es muy probable que sea el bebé, no la mamá. Cuando tenemos más de un aborto consecutivo, entonces ahí es donde pensamos diferente, que puede ser la mamá más que el bebé la que tenga una enfermedad. Ok, ¿no? ¿Y estos abortos de repetición nada más se dan tempranamente o también puede ser cuando son tardíos, cuando van más de 20? Mira, en términos generales, la definición de pérdida gestacional recurrente habla de la primera mitad del embarazo. Y ahí es donde estamos platicando de estas causas. Cuando hay una pérdida en la segunda mitad, generalmente son otras alteraciones, por ejemplo, problemas de la placenta, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la preeclampsia, problemas de líquido amniótico. Mi doc, Y digamos usted. se nos acabó el tiempo. No, Pero bueno, ya ustedes de casa, ustedes acude tienen a tu continuamente- médico, acude a consulta, acuérdate. Ya está, y acuda al doctor Marín también, aunque esté Más hasta vale Tampico, prevenir, está acá en la claro Ciudad que de sí. México. Oigan, pues vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos con más información aquí a Una Mañana Estelar. Volvemos.